Bueno, estamos en la clase número 8 de 9, en donde usted ya puede ir validando el título que lleva esta clase. Para efecto de visualizar, ¿alguien quisiera ayudarme con el título de esta clase? Ser talentoso no basta. Ser talentoso no basta. Esta es la clase que vamos a tener el día de hoy, en donde vamos a hacer un análisis eh, eh, enfatizado en dos textos, ¿sí? Pero antes de esto, pues vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Cuáles son los temas a tratar? Pues aquí estamos viendo, ya hemos pasado por todo ese recorrido. ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Fue nuestra primera clase. Pasando por un segundo tema de lo que no quiero ser, eso soy. Tercera clase, Gamsul Toba, todo obra para bien, nada ocurre porque sí. Vimos esta clase de adentro para afuera, de receptor emisor, un ejercicio comparativo entre eisegesis y exégesis. Eh, y nuestra última clase antes del breve receso fue las herramientas de investigación y estamos ya en este último, el penúltimo tema que es el de ser talentoso no basta, siendo o quedando pendiente entonces el tema número 9 que es el método a su manera y con mis talentos. Entonces vamos a ir de una vez al, al tema principal del día de hoy, que es este que usted está viendo aquí grandote, en letras grandotes, que es ser talentoso no basta. Y quiero invitar a algún hermano a que me ayude a leer esta diapositiva. Y de paso, recuerden, como siempre, no perder la dinámica de las últimas clases, en donde vamos a procurar ser muy participativos. Y quisiera pedirle de pronto a nuestra hermanita Anabel que nos quiere ayudar con esta frase que aparece ahí en pantalla. Pensemos por Shalom. esto mientras nuestra hermanita Anabel nos hace este interrogante. Adelante, querida ¿Me, Anabel. me escuchan bien? Se escucha muy bien, querida hermana. Bien. Dice así, piensa en un momento en lo que tu talento no fue suficiente para lograr lo que querías. ¿Qué crees que te hizo falta? ¿Qué crees que te hizo falta? Amén. Entonces, pensemos por un momento, ¿sí? En el ejercicio de nuestra vida, dentro de nuestras labores cotidianas, bien sea en el campo laboral, en el campo educativo, en el ámbito social, en el círculo familiar, en cualquiera de estas áreas, sobre todo en el objetivo de abrirse paso en ciertos círculos. Pensemos por un momento, ¿sí? En el que tu talento no fue lo suficiente para lograr lo que querías. Es decir, usted sabía que era bueno en esto, pero algo falló, algo faltó. ¿Qué faltó? ¿Ya? ¿Alguien hizo algún análisis? Si quiera compartirnos un poquito, decir, no, mire, hermano, a mí se me fue esta oportunidad por esto. Adelante, querida Anita. Bueno, yo lo primero que se me ha venido a la mente muchas experiencias en las que confié en mi talento y en vez de ver qué es lo que quizás me falta, puse la confianza en esto y de una manera soberbia, orgullosa, y ahí fallé directamente. Mm, Ahí fallaste. Ok, gracias, querida Anita. Y si yo le pregunto a algunos de ustedes, hermano, yo la verdad perdí una muy buena oferta laboral porque yo sabía que era muy bueno en lo que estaban requiriendo, pero de pronto no tenía las certificaciones académicas que pudieran corroborar eh, que estaba preparado para eso. Es decir, mental, psicológica y en experiencia estaba muy bien capacitado, pero resulta que por causa de un papel, un título que me certificara, dejé ir esta oportunidad. ¿Le pasó? Esto suele pasar muchísimo. No sé si alguien tenga este caso. Sí, Ok, entonces, hoy recuerden que el enfoque de esto es basado precisamente en el taller que estamos llevando, el curso que es el de el liderazgo, un liderazgo objetivo en principios de Torah. Y vamos a iniciar. Quisiera pedirle gracias, querida Anita, por la participación. De pronto a nuestra hermana Fanny, si le queda bien, si puedes leer esta diapositiva que está aquí. Esta va a ser la cita con la cual vamos a estar trabajando junto con dos testigos. ¿Quién me puede ayudar? Si Fannycita lo ve bien, puedes hacerlo. Si no, bueno, Sí, sí, está adelante, bien. adelante. Se puede servir a Adonai de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Elohim
quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Adonai nos enseña que cuando su Ruach HaKodesh nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Amén. Amén. Entonces recuerde el nombre del título, ser talentoso no basta. Entonces partamos desde este texto a desarrollar el tema del día de hoy. Se puede servir a Adonai, es lo que dice el Rav Shaul, se puede servir a Adonai de distintas maneras. ¿Cómo así, hermano? Pero es que no sé si usted viene de esta escuela en donde le dijeron, ¿sí? Descontextualizando el texto de los Efesios 4, que la única manera que usted podía servirle al Creador era a través de esos 5 ministerios. ¿Cuántos vienen de esa escuela? Es decir, que si tú no eras profeta, apóstol, maestro, evangelista y pastor, no podías servirle. Anabel es una, yo conmigo soy dos. ¿Quién más viene de esa escuela? Yo también, Yo, hermano. Sí, yo, hermano. Ok, Amén, entonces creo hermanito. que estamos hablando el mismo idioma. Entonces, desafortunadamente, este contexto que nos vendieron en algún momento nos, de alguna u otra forma, nos apachurró, nos coartó, nos restó de alguna u otra forma el anhelo, nos coartó ese anhelo, es decir, no pudimos llevar a cabo porque, no, pues decíamos, nos veíamos muy lejos frente a esos parámetros dogmáticos que nos imponían, en donde si tú no eras de esto, de alguna de estas 5 líneas, olvídate, no puedes hacerlo. Pero entonces, cuando ya entendemos de una manera objetiva lo que está diciendo el apóstol Pablo, en el capítulo 4 de los Efesios, cuando dice a unos constituyó en pasado, no entendamos, todo parte de la palabra constituyó. ¿De qué texto estoy hablando? Regálenme un segundo, voy allá al texto, de donde se sacaron los famosos 5 ministerios, que es el libro de los Efesios capítulo 4, ya le voy a decir exactamente el texto. Entonces dice, ya estamos en Efesios capítulo 4, y dice el verso 11. Efesios 4:11 dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pregunta, dentro de la Biblia que usted tiene ahí a la mano, ¿sí? ¿Cómo empieza? La primera expresión que hay en el verso 11, ¿cuál es? Si no me falla la memoria, en Reina Valera dice, a unos constituyó. ¿Qué otra? no, esta reina Valera dice, y él mismo constituyó. Él mismo constituyó, es decir, está hablando en ese orden de ideas, preguntaría, entendiendo una gramática lógica, la palabra está formulada en presente, pasado, futuro. ¿Qué le dice a usted el texto? ¿Cómo, querido Jesser? Perdóname. No se escucha muy bien. ¿Qué le dice a usted el texto? Pasado, hermano. En pasado. Ok, pasado, ¿sí? Él dio, dice la versión Biblia de las Américas que tengo yo aquí, dice, él dio a algunos el ser apóstoles. Y cuando entendemos entonces que él dio, es decir, que a esa primera línea, ¿sí?, de trabajo con la cual el Mesías va a instituir, se otorgó, se distribuyó todos esos talentos. Miremos, yo les pregunto, si ustedes conocen bien los evangelios, el apóstol Pablo tenía el don del ser apóstol, pero ¿creen ustedes que él anunció algunas profecías? ¿Profetizó algo el apóstol Pablo? ¿Qué creen ustedes? No, Fanny dice que no. ¿Quién Sí, más? yo sí creo que sí. Ok, Marley dice que sí, pero entonces aquí Sí, hay una dicotomía. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Recuerden, el objetivo es aprender, ¿sí? Entonces, si vamos, por ejemplo, a capítulos como el capítulo 15 de Primera de Corintios, capítulo 15, Rav Shaul está haciendo un evento, está lanzando una profecía de grandes magnitudes. Nada menos y nada más que el retorno del Mesías y qué va a suceder en ese momento, donde dice, y los muertos en el Mashiach resucitarán primero, después nosotros, los muertos serán revestidos de cuerpo glorioso y después nosotros seremos revestidos posteriormente.
Si vamos al texto de Primera Tesalonicenses capítulo 4, también vamos a ver que él va a lanzar, va a ser usado para lanzar las profecías. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que este equipo de trabajo principal, así como el apóstol Pablo, basta con que ustedes miren la epístola de Judas. ¿Creen ustedes que la epístola de Judas, en esos veintipico de versos, está cargado de un entorno profético? A ver. Sí, Claro que sí. Está anunciando que así como hubo Sí. también falsos maestros, falsos avivatos, también los habrá en el tiempo futuro. El apóstol Pablo por allá en las cartas de Timoteo también va a anunciar esto. Entonces, si se dan cuenta, estos hombres también tuvieron el espíritu de profecía, ¿sí? También fueron maestros, también fueron apóstoles, también pastorearon. Basta con ver la vasta experiencia que nos deja ver el apóstol Pablo. Entonces, cuando entendemos ahora sí Efesios 4:10, estamos dándonos cuenta de que estos hombres elegidos por el Eterno tenían estas cinco aptitudes para desarrollarse ministerialmente, ¿sí? Cosa que se ha malentendido porque entonces enseñó que si no tenías ese ministerio, alguno de esos ministerios, entonces no podías servir. Entonces, ya entendiendo un poco el contexto que hemos hecho acerca de las labores ministeriales, roles ministeriales, entonces podemos entender este texto que acabo de leer nuestra hermana Anabel. ¿Por qué? ¿Se puede servir a Adonai de distintas maneras? ¿Qué creen ustedes? Basado en lo que ya entendimos. claro que sí. Claro que sí, se puede servir de varias maneras. ¿Sí? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que ser exclusivamente en esos cinco ministerios. Lo que sí hay que entender, y es lo que continúa diciendo el texto, pero todos, ¿sí? Todos, más allá del ministerio que usted ejerza, todos, ¿qué pasa? Más allá del llamado que usted tenga, Sirven al mismo Dios o todos Señor. sirven al mismo dueño, ¿sí? Todos sirven al mismo Señor. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Nuevamente reitera el apóstol, voy a cambiar de colorcito acá. Dice, se puede servir realizar distintas actividades, o sea que no está solamente hablando de roles, está hablando de unas actividades que involucra el servicio, pero es el mismo Elohim quien da a cada uno la habilidad. Entonces aquí estamos dando que el don de servicio, más allá del rol que usted tenga, ¿sí? ¿Lo da quién? ¿Quién? Adonai. El mismo Adonai es el que reparte, el mismo Adonai es que conforme a su gracia da la habilidad. Y cuando estamos hablando de habilidad, ¿sí? Aquí podemos entender que todas las personas tienen distintas habilidades. Por ejemplo, hablemos de los hermanos que están aquí para no tercerizar los ejemplos, sino hablemos de ustedes y yo. Yeser, ¿en qué eres hábil tú? Quisiera preguntarte así, ¿en qué en este momento estás trabajando que tú digas, yo en este momento soy hábil en esto? Dimensionamiento de sistemas solares, estimado. En la implementación de sistemas de energía a través del sol. O sea, esto, palabras más, perdón si no supe describir un poco el arte, pero Jesser se ha especializado, ha desarrollado un talento y este talento pues lo ha enfocado en esta habilidad. Si vamos al ejercicio de Anabel, Anabel, tú recibiste hace un tiempo no muy lejano un título que te certificaba como ser una hábil en qué. Sí, es licenciado en bibliotecología y tiene que ver con organizar sistemas de información, bueno, más allá de los libros, todo lo que contenga información, Ok, entonces, organizar, sistematizar. muy bien. Yo pregunto aquí en ese orden de idea y haciendo un ejercicio comparativo. Entonces, aquí es más importante la labor de Jesser o aquí es más importante la labor de Anabel. En ese orden de ideas decimos no, ambas habilidades son importantes, solo que cada uno es especial en su fuerte. ¿Sí? Eso es lo que tratamos de dinamizar con el texto que estamos desarrollando. Es el mismo Elohim quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Adonai, y aquí es donde se pone interesante el tema, ¿sí? Dice Adonai nos enseña, ¿sí? Que cuando su Ruach HaKodesh nos da alguna capacidad especial, entonces aquí es donde entendemos, ¿sí?
¿para qué es que se nos da esa capacidad y para qué se nos da ese talento? ¿Sí? ¿Para enriquecernos? Sí, parte del oficio es poder tener una vida próspera, pero ¿ese es el propósito? No, es para que procuremos, dentro de la medida, dentro de lo posible, ¿qué? ¿Cuál es el objetivo del don y del talento? El bien de los demás. Para que procuremos el bien de los demás. O sea, mi hermano, yo quisiera invitarlo a que usted entendiera que el oficio que usted tenga, más allá de la capacitación, del tiempo, si fue empírico, si definitivamente fue un oficio en el cual usted se preparó y pagó sus estudios, ese debe ser el objetivo, procurar el bien de los demás. ¿Algo que acotar aquí, Marley? Perdón, que estaba hablando con el micrófono. Y también para ponerlo al servicio del pueblo del Eterno. Exacto. Entonces, gracias. Entonces, el objetivo, ¿sí? El objetivo es que el talento que usted tiene en este momento, ¿sí? Sea el que sea, debe entender que está puesto al servicio del Eterno. Tiene que procurar glorificar al Eterno haciéndole el bien a los demás. Eso es palabras más, palabras menos lo que está diciendo el texto. ¿Por qué queremos empezar la reflexión de esta manera? Yo quisiera preguntar, ¿sí? Recuerde que el tema, más allá de ser metódico, más allá de ser intelectual, siempre el objetivo debe ser. ¿Por qué? Mire, para darles un poquito de contexto en la idea que quiero centrar en este primer punto de desarrollo, ¿sí? Hoy, ¿sabe cuál es el éxito del marketing? Más allá de la canten, más allá de todo esto, el objetivo del marketing, y dice, está 100% comprobado, que más allá de lo que dure el reel, el corto, más allá si es un video corto o un video extenso, el objetivo es que capte la atención del público al cual se le quiere compartir y que lo pueda conectar. Y de la única forma que usted puede conectar a este público para que posteriormente genere un interés de consumo es que tenga una experiencia tangible, tenga una experiencia real, ¿sí? Y eso lo saben muchísimo los expertos en este tema. Pero ¿por qué quiero ir con esto? Porque el talento, ¿sí? Que el Eterno nos dio a cada uno de nosotros, ¿sí? Eso lo va a decir el Mashiach. Todos tenemos uno o más talentos, pero el objetivo es ponerlos al servicio, entender cuál es el propósito. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? ¿Sí? Primero, llevarnos a pensar, a reflexionar sobre la importancia de entender cuál es ese talento. Yo quisiera preguntarle, antes de continuar con la clase, yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿ustedes tienen claro cuál es el talento que tienen o cuáles son los talentos que tienen? Está bien que trabajemos un poco en eso. Pasemos un poco de lo didáctico y metódico y lo plano, ya a escarbar un poco en las experiencias, porque recuerde que este curso que se ha iniciado es para que usted se enfoque, ¿sí? En que más allá del oficio que usted desarrolla, usted tiene un llamado por parte del creador y que es a través de ese llamado donde usted va a ser alguien objetivo. Si usted está aquí es porque definitivamente ha entendido que el objetivo es hacer lo que muchos dicen que hay que hacer, pero pocos lo hacen. Si usted está aquí es porque ha entendido, ¿sí? Que el creador le ha revelado la intención de su corazón y quiere colaborar con usted, ¿sí? Para que usted pueda ser usado en lo que usted sabe hacer, en lo que usted es bueno. Ya vamos a dar un poco más de detalle con eso. Pero si yo les pregunto en este momento, ¿cuál es su talento en torno al llamado que tiene? ¿Es claro? A ver, quisiera escucharlos. ¿Está bien? Si dicen, no, hermano, yo todavía estoy explorando, yo no tengo ni idea. Yo sé que debo servir, yo sé que debo practicar, etcétera. Pero salgámonos un poco del esquema del creyente promedio y pasemos en este momento a entender que estamos siendo formados y enfocados a que podamos estructurar un poco mejor nuestro llamado. Querida Anabel, Anita, Anita, bueno, creo que tiene la mano. Ahora sí, Ahora sí, ahora sí ¿me se te escucha. escuchan? Sí, 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 sí. Sí.
se ve que tengo problemas de internet. Que simplemente quería comentar que a veces hay circunstancias que el Eterno usa como para sacar a flote otros talentos que yo no los conocía, eso sí, que a veces como que me confunde un poco eso, pero sí, no sé si se entendió lo que quise decir. Más o menos, No, pero más o menos. Por pregunta ejemplo, puntual, querida Anita. ¿Cuál crees tú que es el talento que el Creador te ha dado para servir? el hecho de que tuve mis hijos, aprendí, vi que hay talento que tiene que ver con la educación, con la formación. Yo eso no lo sabía, pero no sé si eso tiene que ver. o no. De repente en alguna otra necesidad surge y bueno, ahora nomás me pasó con esto de que estamos haciendo la mudanza y en muy poco tiempo lo pude hacer porque, no sé, me fue fácil organizar todas las cosas para trasladar. Yo nunca lo había hecho antes. No sé si eso tiene que ver o no, que como que voy Sí, descubriendo claro, claro. de acuerdo a Eh, la necesidad. sí, lo que pasa es ahí hay que hacer una aclaración. El talento, todos nacemos con un don o un talento. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que descubrirlo. Y pues, como bien lo has dicho, hay circunstancias que definitivamente te llevan a poder descubrir que tú eres bueno para algo. ¿Sí? Gracias por tu ejemplo. ¿Algún otro hermano que diga, mire, hermano, yo soy bueno para escuchar? ¿Sabía usted que eso es un talento? Tener la capacidad de dedicar su oído para poder escuchar. De hecho, ese fue uno de los grandes talentos exitosos que llevó al Mesías a poderse dar a conocer, el saber escuchar. ¿Por qué no simplemente estábamos hablando de que él, a ver, pongamos un ejemplo en las multitudes que le seguían? Él no simplemente decía, bueno, ¿usted qué tiene? No, yo estoy ciego. Ah, bueno, listo. Recibe la vista y chao. El que sigue. No, yo soy cojo. No. Si ustedes miran con detenimiento los evangelios, se van a dar cuenta que el Mesías siempre hacía preguntas. Pero esas preguntas no eran simplemente preguntas de rutina, sino preguntas de diagnóstico. Él quería validar exactamente qué era lo que pasaba por la mente y el corazón de estas personas. Y se volvió un muy buen oidor, se volvió un excelente oidor. Y ser un buen oidor, ¿sí? Nos permite a nosotros tener el talento de poder identificar qué es lo que la gente tiene en el corazón, qué es lo que la gente está necesitando. Otra persona podrá decir, no, hermano, pues yo lo único que hace es hacer caso. Pues tiene un don maravilloso. ¿Por qué? Porque una persona que sabe hacer caso, ¿sí? Es aquella persona que pone por obra aquello que le envían. No cuestiona, no pone peros, sino simplemente hace exactamente lo que dice que se le tiene que hacer. ¿Me va siguiendo? Entonces, en ese orden de ideas, eh, ¿en qué cree usted que es bueno? ¿Qué talento cree usted que tiene? A ver. ¿Me escuchas? Buenas noches, Ricardo. No se escucha muy bien. Si quieres, Salud, salud. Lo que pasa es que estoy en el carro y estoy aprovechando que yo todavía no llego a mi casa. Pero creo que el talento que yo tengo es de servir. Ante cualquier oportunidad, necesidad que ocurre en una persona. Creo que yo soy la primera persona que siempre tengo es ayudar sin pedir nada a cambio, sin que me lo digan. Yo soy la primera persona que va a ayudar a esa persona. Cualquier. Creo que ese es tu talento, no lo sabes. Está bien, ¿o no? bueno, por allá alcancé a escuchar. Sí, entonces sí, el talento de servir es definitivamente otro talento, es decir, servir sin esperar nada a cambio, prestar un servicio, ese es un muy buen talento. A ver, ¿quién más quiere decirnos, hermano? Pues yo creo que a mí me va bien con la cocina, yo soy muy bueno cocinando. Y se va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el creador? Pues tiene muchísimo que ver. ¿Alguien más que quiera colaborarnos antes de continuar? ¿Qué talento cree usted que tiene? Querida Sonia, quisiera preguntarte a ti, ¿qué talento crees tú que tienes? ¿Qué has podido ver? ¿Qué has podido aplicar? ¿Qué has podido ver una gestión ahí detrás? ¿O alguien más que quiera colaborarnos antes de seguir? ¿Me escucha? Sí, señorita, te escucho. Ah, ya.
Fíjese, hermano, que me buscan mucho para platicar sus problemas. Ahorita haciendo memoria, eh, pues ellos lo describen así como, hermana, Dios me puso en mi corazón venir con usted. Y empiezan a desahogarse, empiezan a platicar sus situaciones. Y yo no lo digo, me lo han dicho ellos. Me gusta, hermana, porque usted me sabe escuchar. Y hay veces que sí he notado que, pues sí, es bueno guardar silencio para poder entender la situación de la persona y no estarlos interrumpiendo, ¿verdad? Sino escucharlos ampliamente para que ellos se expresen y se desahoguen. Y ellos me han dicho, solamente cuando me he sentido escuchado o escuchada, me he tranquilizado. O me han dicho, hermano, hermana, platicar con usted me ha dado paz. No sé describirle realmente qué es lo que, ese talento, ¿verdad? Pero eso es lo que me han dicho las otras personas. Ok, entonces es el saber escuchar sin la persona sentirse juzgada o cuestionada. Es una muy buena dinámica de poder entonces entender a las personas. Más allá de rasgar nuestros vestidos cuando nos abren el corazón, el objetivo es poder escuchar con el objetivo de brindar solución, brindar consuelo y brindar esperanza. Pregunta, aquí entre nos, lo digo porque es que esto es clave para poder entender, por ejemplo, en este caso que nos mencionas, Sonia, el tema de escuchar. ¿A cuánto les pasó en algún momento que ustedes le confiaron algo a alguien y más adelante, por X o Y razón de la vida, usted tuvo diferencias con esta persona y en ese proceso de resentimiento esta persona expuso algo que usted en secreto le había contado? ¿Le pasó? Así es, Sí, hermano. hermano. Ok, y se siente muy feo cuando usted deposita su confianza en alguien y le contó en ese gesto de empatía esto y bueno, entonces esa es obviamente una persona que no sabe escuchar o sabe escuchar pero con fines diferentes. Entonces, gracias por sus experiencias. Vamos entonces a ir avanzando después de la intro, vamos a ir avanzando en esta clase. Entonces ya hemos identificado que el objetivo es reflexionar sobre la importancia de desarrollar virtudes y cualidades que complementan el talento natural. ¿Sí? Esto implica elementos, les voy a mencionar tres elementos claves acerca de esto, que es lo que vamos a ver por acá. ¿Alguien me quiere ayudar con lo que está aquí en esta pequeña diapositiva? Yo, Adelante. dice, objetivo de la clase, reflexionar sobre la importancia de desarrollar virtudes y cualidades que complementan el talento natural. Esto implica tres elementos clave. Capacitación continua, estar enfocado, de poner situaciones, circunstancias y estados personales. Amén. Gracias, querida Anita. Entonces, Con gusto. ¿por qué una capacitación continua? ¿Sí? ¿Por qué tener este gesto, esta disposición, este tiempo y esta facultad de estarse capacitando? A mí recuerdo una vez un jefe, y perdón que utilice un ejemplo personal, pero como les digo, el objetivo es transmitir también experiencias. Me dijo, Rafael, si usted no se capacita y sobre todo en el contexto de las ventas, usted se extingue, usted se vuelve un dinosaurio. Y cuando yo entendí esto, yo dije, claro. Y ustedes se han dado cuenta que hoy la metodología de educación ha cambiado significativamente, ¿sí? Hoy todo avanza de una manera muy rápida y a veces llevarle el ritmo a este tipo de sistema de tecnología es un poco difícil. Por lo menos la capacitación y la educación que tienen nuestros hijos hoy para desarrollar la tecnología es muy diferente a como tal vez nos lo enseñaron, lo aprendimos. Es decir, hemos tenido nosotros que más bien empezar a redirigir esta atención a estos métodos nuevos de capacitación para podernos poner al día, ¿sí? Porque si no lo tenemos al cuento, pues no vamos a estar al tanto de lo que están viendo nuestros hijos, cómo lo están haciendo, etcétera. Entonces, en esta dinámica de práctica, lo digo porque tengo dos hijos adolescentes, digamos que también tengo que salir del paso a esto. Pero ¿por qué lo digo enfocado en este concepto de ser talentoso? No basta. No basta con tener talento innato. Como les digo, todos nacemos con un talento. Pero aquí es fundamental adquirir nuevos conocimientos
¿sí? Adquirir nuevas habilidades para pulir ese talento. Es decir, el conocimiento sumado a las habilidades van a pulir ese talento. Quiero hablarles de un hombre muy especial dentro de la escritura, ¿sí? Que fue alguien extremadamente talentoso. ¿Tenía el talento? Sí. De hecho, fue un talento, un oficio heredado por sus ancestros. Les voy a hablar del señor Bezalel. ¿Alguien sabe quién es el señor Bezalel? O más bien, pregunto, ¿quién no sabe quién es el señor Bezalel? Está bien que digan, ¿no? Tranquilo. Yo, hermano. Bueno, gracias, Claudita. Jessica, Yo no. ¿sabes quién es Bezalel? Ok. Es un nombre muy conocido, pero cuando yo le relacione el ejemplo, usted ya va a caer en cuenta quién es. Bezalel, a pesar de ser talentoso, va a recibir instrucción directa de Adonai para desarrollar su capacidad de construir el tabernáculo. Es decir, el señor Bezalel, ¿sí? Va a ser el encargado por Moshe, el elegido por Moshe, para descargar sobre él la responsabilidad de la construcción del tabernáculo. Imagínense la responsabilidad de este hombre al tener que llevar a cabo, ¿sí? La proyección que había en la mente de la visión que había recibido Moisés. Debía tener un oído muy enfocado para poder procesar todo aquello que en la mente de Moisés estaba. Para Moisés era claro. Así que aquí estamos hablando de dos talentos. El talento de Moisés para socializar la información y el talento de Bezalel para recibir esa información y proyectarlo tal cual estaba en la mente de Moisés. Porque si usted recuerda el texto de la Torah, dice, debes tener cuidado de hacer literal y categóricamente todo como se te fue mostrado. Entonces, a pesar de Bezalel ser talentoso, porque si usted recuerda, Bezalel, ¿sí? Era el nieto de un señor muy conocido dentro de la escritura, que fue uno de los hombres que le ayudó a tener la mano a Moshe, a levantar el brazo a Moshe cuando se debilitaba. ¿Recuerda usted quién era ese otro hombre que estaba al lado de Aarón? Ur. Muy bien. Resulta que el señor Ur era aquel artífice que le construía las joyas al faraón. Y este va a ser el abuelo del señor Bezalel, que es el personaje que estamos hablando en este momento. Entonces, ¿era talentoso Bezalel? Sí, claro, tenía la vena, tenía el talento heredado, pero ser talentoso no le bastó, ¿sí? Eh, ¿Qué otro elemento hay que tener en cuenta aquí? Estar enfocado. Entonces, un talento disperso no genera grandes resultados. ¿Sabía usted esto? Usted puede ser muy talentoso, pero esta dispersión, si está disperso o entretenido por alguna situación, que es lo que normalmente pasa en nuestra vida cotidiana, ¿sí? A veces el enemigo utiliza mucho nuestras ocupaciones, ¿sí? Para desviarnos del verdadero objetivo. Es decir, casi siempre nuestra vida está trabajando en pro de lo urgente y descuidamos lo importante. Lo urgente que es, pues, cómo le salimos al paso a X o Y situación. Hay una circunstancia que se atraviesa y viene otra. Como decimos acá en Colombia de una manera coloquial, perdón el ejemplo, se junta el hambre con las ganas de comer y entonces nos volvemos o caemos en esa monotonía de estar resolviendo situaciones urgentes y descuidamos lo verdaderamente importante, que en este caso pues es el llamado. Entonces, el talento disperso no genera resultados. Aquí el objetivo es mantenernos enfocados. ¿En qué? En un objetivo claro. Un objetivo claro que permita canalizar ese talento de manera efectiva. Entonces, quiero invitarles para que leamos esta cita que usted va a tener acá. Aquí es donde vamos a ver cómo entra en escena este señor. ¿Quién me quiere ayudar con esta cita? Éxodo, Shemot, capítulo 31, versos 2 al 6. Amén. Adelante. ¿Sí? ¿Leo? Dice así: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del espíritu de Elohim, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y he puesto en su corazón el don de enseñar, él y a Oliab, hijo de Abisamac, de la tribu de Dan. Amén de amén. Éxodo 31, del 2 al 6.
Gracias, Anita. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que a pesar de que Bezalel tenía el talento heredado por, ya ahí dice su línea, Uri, hijo de Ur, ¿sí? Grandes artífices, grandes expertos, necesitaba definitivamente de una intervención divina, ¿sí? Del espíritu de Adonai. ¿Para qué? Para que hiciera exactamente aquello que tenía en la mente Moshe. ¿Sí? Entonces, lo dotó en sabiduría, Jochma en inteligencia, ¿sí? En Da'at, en Tebuná y ciencia, ¿sí? Y en todo arte para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y aparte de los talentos personales, ¿qué nos dice el texto? Aparte de ponerle estos talentos personales, le dio un talento. ¿Cuál era? Puso en su corazón el don de enseñar. El don de enseñar. Puso en su Enseñar. corazón el don de enseñar, ¿sí? ¿Y cómo poder hacer un análisis hoy contemporáneo acerca de ese ejemplo? ¿Cuántos hoy en día dicen, sí, claro, yo te enseño, pero tienes que pagar? Sí, claro, yo te enseño todo lo que he aprendido, pero pues obvio debes depositar X o Y cantidad de dinero, etcétera, ¿sí? Aquí el don de enseñar, ¿sí? Vemos que es un regalo del Eterno, ¿sí? Es la capacidad de poder socializar aquella información que tal vez para muchos es incomprensible. Entonces, en el caso tal de Bezalel, vemos que no solamente el Eterno reafirma su talento heredado, innato, empíricamente, sino que le da el espíritu para que pueda ser el catalizador y hacer toda esta obra de gran envergadura por todo lo que implicaba, ¿sí? Entonces Bezalel se mantuvo enfocado. Aquí el concepto del enfoque va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque la manera en que él va a poder sacar adelante este es de mantenerse enfocado, es cumpliendo cada detalle conforme a las instrucciones que le fueron dadas. ¿Por qué? Volvamos ahora nuevamente a este punto. ¿Por qué es importante deponer situaciones? ¿Alguien sabe qué es deponer? Para que no se vea como una frase adornada, sino que se entienda el concepto. ¿Sabe alguien qué es deponer? Como dejar a un costado, por decir así. Dejar a un costado. ¿Qué más? A ver, ¿qué se les dice? Separar, apartar. Posponer una situación ¿Será personal. cambiar de sitio? ¿Cambiar de una parte a otra? No, no, deponer no es posponer, son dos conceptos diferentes. Pasar por encima. Es reorganizar una situación. Bueno, entonces, mire, arranquemos desde el significado, ¿sí? La palabra deponer, ¿sí? Es dejar, es separar, apartar de sí, ¿sí? Entonces, en el sentido aplicativo, ¿sí? Tiene que ver con lo siguiente, dándoles un ejemplo del cual ya hemos hecho mucho hincapié. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, en Génesis 18, es un texto lindísimo, se van a dar cuenta que el primer texto habla de Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa y dice que estaba haciendo muchísimo calor. Estoy parafraseando el texto. Cuando uno profundiza en ese texto se da cuenta por qué Abraham estaba sentado y por qué estaba parado, ¿sí? A la entrada de la puerta. Perdón, estaba sentado a la puerta de su tienda. Entonces, ya hemos entendido que Abraham estaba que se partía del dolor. ¿Por qué? Porque el capítulo 17 nos da el contexto de que se había hecho la Brit Milá, ¿sí? ¿Y por qué no guardó reposo? ¿Por qué sencillamente no dijo hoy me voy a incapacitar? ¿Por qué sencillamente hoy no dijo Sara, delega todo, por favor, no me siento muy bien? No, porque él tenía un llamado. ¿Y en qué vemos cumpliendo literalmente lo que estamos diciendo de poner? Porque aquí vemos que él no utilizó, ¿sí?, su dolor como una incapacidad, sino utilizó su dolor personal para decirle al creador, yo depongo mi dolor, dejo a un lado mi dolor, ¿sí? Por darte prioridad. Es decir, la causa es más importante que mis intereses personales. Profundicemos un poquito en esto, ¿sí? ¿Qué significa deponer situaciones, circunstancias y estados personales? Y aquí es donde vamos a poder entender hoy, las palabras de nuestro Mesías cuando dijo, oren al Señor de la mies, ¿por qué?
antes de él hacer esta acotación a sus discípulos, él va a hacer, él va a mirar un problema. ¿Recuerdan en qué se basaba el problema para él darles la solución? ¿Recuerdan? A ver, vayamos al texto si alguien quiere acompañarme rápidamente. Vamos al libro de Mateo capítulo 9, ¿sí? Mateo capítulo 9, verso, ya les digo, 37 y 38, por favor. Si alguien quiere ayudarme rápidamente. Amén. Adelante, quien lo Dice tenga. 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Listo. Rogad pues Sí, al espera, Adón. antes de que continúes, Anita, ¿cuál era el problema? Diga. ¿Cuál era el problema? Según lo que estaba diciendo Yeshua. La mies era demasiada. La mies era demasiada. Y los obreros pocos. Muy bien, que habían pocos obreros. Yeshua está diciendo, tenemos un problema. Hay muy pocos obreros. ¿Sí? Oren pues al Señor de la mies para que haya más mies. O oren al Señor para que Hayan más obreros. Para que haya más obreros. Ok, entonces aquí podemos entender por qué hoy los obreros son pocos. Pero usted me dirá, hermano, hoy tenemos muchos pastores, ministerios, etcétera. Pero ¿por qué son pocos los obreros hoy? Entonces, esto tiene que ver mucho con el deponer. Con el deponer. ¿Sabía usted esto? Que la razón por la cual hoy hay pocos obreros es precisamente por esta. ¿Por qué? Por deponer. Entonces, entendamos un poco el contexto para que usted analice el texto. Deponer situaciones, circunstancias y estados personales. Un verdadero líder, el verdadero obrero de la mies, es capaz de dejar de lado sus propias emociones o sus propias dificultades para cumplir con una misión o un propósito mayor. ¿Cómo aplica eso en el caso tal de Bezalel? Yo les pregunto, ¿creen ustedes que muy seguramente Bezalel estuvo presionado por las responsabilidades de este proyecto? Miremos la parte humana de los que Yo están. creo que sí, Roe, porque era algo muy importante y especial, porque era algo que él estaba haciendo para el Eterno. Exacto. Y ese es el punto, Marley. Ese es el punto. Entonces, ¿sintió temor? Claro que sí. Frente a un proyecto tan importante, sí. ¿Se sintió presionado emocional y psicológicamente? La respuesta es sí. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Bezalel priorizó la misión colectiva sobre cualquier circunstancia personal. Depuso. ¿Sí? Entonces, si volvemos nuevamente al texto que estamos, con el texto con el que empezamos, ¿sí? Quiero invitarlos a que analicemos un poco más el texto, ¿sí? Eh, este pasaje, ¿qué nos muestra a simple vista? Que aunque las personas tengan diferentes talentos y capacidades, todos trabajan para el mismo propósito divino. El verdadero énfasis está en que el origen de las habilidades proviene del creador, ¿sí? Y el propósito de esas habilidades es beneficiar a los demás. El contexto de liderazgo, ¿sí? En el contexto de liderazgo, ¿cómo aplica esto? Esto implica que el verdadero líder reconoce que sus talentos provienen de Adonai y debe usarlos con humildad y responsabilidad para el bien común, no propios. ¿Cómo podemos conectar este texto con Bezalel? ¿Sí? Bezalel no trabajó solo, ¿sí? Ya sabemos que se le dio el don de enseñar y va a tener un equipo de trabajo, ¿sí? No trabajó solo, pero tampoco entendió que esta no era su oportunidad para brillar y decir, no, esta es mi cuarto de hora para priorizar mi ego, no. Bezalel no trabajó solo ni por interés personal, sino que recibió una inspiración divina y colaboró con un equipo de artesanos para lograr el bien colectivo, que era finalmente la construcción del Mishkan o el tabernáculo, ¿sí? Entonces, Bezalel nos da un gran ejemplo de cómo, aunque una persona pueda ser dotada con grandes talentos, el éxito en la obra de Adonai requiere cooperación, requiere enfoque y la guía del Espíritu del Eterno. Entonces, miremos dos ejemplos prácticos que nos pueden servir como una base para ir armonizando el tema, ¿sí? ¿Por qué? Volvamos al punto. ¿Por qué capacitarse constantemente? Pasemos nuevamente a esta diapositiva.
Segunda de Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia presentarse a Adonai aprobado como obrero, ¿sí? Que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora miremos objetivamente el texto desde una perspectiva crítica. Dice Rav Shaul, procura con diligencia. Aquí nos está diciendo que un buen obrero es diligente, pero también seguramente habrá obreros negligentes, ¿verdad? Yo les invito a que analicemos el texto en paralelo, viendo la parte positiva, Sí, viendo la parte negativa. Procura con diligencia presentarse a Adonai aprobado. Entonces aquí nos está diciendo el texto que así como hay obreros diligentes, también hay obreros negligentes, ¿sí? El obrero diligente va a ser aprobado, el obrero negligente ¿va a ser qué? Desaprobado. Desaprobado. Muy bien. Ahora, procura presentarte como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, un obrero, un buen obrero, va a ser diligente, se va a presentar a Dios aprobado, ¿sí? Y no va a tener nada de qué avergonzarse. Por el contrario, un obrero negligente, en el momento de presentarse a Dios, va a ser desaprobado. ¿Por qué? Porque va a ser avergonzado. Esto mirándolo desde el punto antagónico del texto. El buen obrero usó bien la palabra de verdad, el obrero diligente. El obrero negligente, en ese orden de ideas, sigue con la interpretación. A ver, ¿qué pasa con el obrero negligente? Palabra. usó mal la palabra de verdad. Exacto, usó mal, le dio un mal uso a la palabra de verdad. Entonces, un líder en la obra de Adonai debe buscar formación continua, como lo dijimos ahorita, tanto espiritual como práctica. Esta combinación entre moverse en el espíritu y en una realidad diaria, ¿sí? Va a hacer más efectiva su labor. ¿Por qué? Esto implica no solamente el estudio constante de la Biblia, ¿sí? Aquí no se trata de medir cuánto sé yo de las parashot, cuántos versos tengo en la memoria, ¿sí? Sino también implica el desarrollo de habilidades, ¿sí? Que le permitan comunicarse mejor, ir puliendo este talento de tal manera que su comunicación sea pulcra, limpia, y eso implica comunicarse mejor, tener la habilidad de poder resolver conflictos, ¿sí? Tener la habilidad y la capacidad de guiar a otros con sabiduría. Por ejemplo, un pastor que además de profundizar en las escrituras, se capacita en habilidades de liderazgo, escucha activa y empáticamente, ¿sí? ¿Esto qué le va a dar como consecuencia? Su mensaje va a ser más asequible, ¿sí? Y efectivo para su comunidad. ¿Por qué? Porque de la habilidad que le dio el escucha, de ahí va a poder sacar con una buena guía soluciones objetivas. No simplemente hoy traigo una palabra de Dios para todos y usted mira a ver cómo la aplica, no, es aprende a dar soluciones objetivas. En la propuesta del enfoque, ¿sí? ¿Alguien quiere ayudarme rápidamente, por favor, con Filipenses 3:14, por favor? Filipenses 3:14. ¿Quién me ayuda? Filipenses 3:14. Amén. Adelante. Dice, prosiga la meta al premio del... Ok. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Adonai, el Mashiach Yeshua. Es decir, un verdadero discípulo del Mashiach, un verdadero obrero de la mies, ¿sí? Debe evitar distracciones y mantener su enfoque en el propósito divino. Tiene una buena guía que es el ejemplo del Mashiach, ¿sí? Pero en una vida cotidiana, hermano, porque sí, eso suena muy metafórico, ¿sí? Esto implica una entrega constante, ¿sí? Y una actitud firme frente a las adversidades. Entonces, les doy un ejemplo. Imagínense a un discípulo que comienza lleno de entusiasmo, ¿sí? Mejor dicho, lleno así, tiene el ánimo, el entusiasmo, recibió la palabra, la instrucción y dice, listo, vamos a hacerlo. Lleno, dispuesto a servir, pero poco a poco, ¿sí? Se deja absorber por las preocupaciones cotidianas, es decir, lo urgente. Entonces, las presiones del trabajo, los conflictos familiares o incluso sus propias inseguridades, ¿sí? Cuando se le da rienda suelta a esto, se pierde el enfoque, ¿sí?
y no solo deja avanzar, no deja de avanzar en su misión, sino que en su entorno también sufre las consecuencias de su ausencia. Entonces, por el contrario, aquella persona que persevera a pesar de las dificultades, es decir, deja a un lado las dificultades porque sabe que el que le da la solución a eso es el Eterno, no depende de él, ¿sí? Aquel discípulo que persevera a pesar de las dificultades está reflejando el carácter del Mashiach en cada acción. ¿Por qué? Piénsalo como aquel amigo que sin importar sus problemas personales, siempre está presente para escuchar y ofrecer su apoyo. ¿Conoce usted de esas personas? Su constancia inspira a otros a hacer lo mismo, creando una red de servicio y de amor en la comunidad. Mantener el enfoque no es solo un acto de disciplina personal, sino un compromiso con el bienestar colectivo y una forma de manifestar el reino de Dios en su vida diaria. ¿Sí? Miremos otro ejemplo, un discípulo que a pesar de enfrentar dificultades personales o espirituales, que eso es el común denominador de todos aquellos que procuramos ser obedientes al Creador, ¿sí? Sigue sirviendo a su comunidad con amor y dedicación. Esto es un reflejo directo del carácter del Mashiach en su vida diaria. Sin embargo, cuando un discípulo se deja vencer por las distracciones, ¿sí? Podría entonces abandonar su servicio y esto pues va a generar un efecto de rebote que genera un vacío en la comunidad, debilita su propio crecimiento espiritual, ¿sí? Y aquí es donde mantener el enfoque fortalece tanto al discípulo como a quienes dependen de su ejemplo de apoyo. Enfaticemos nuevamente en el ejercicio de deponer. Vamos a verlo con ejemplos prácticos. Ayúdeme, por favor, a alguien con Mateo 20, 26, 28. Porfa. Mateo 20, capítulo 20, versos 26 al 28. Amén. Adelante. Dice, pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces, un verdadero discípulo, por eso le digo, ¿qué diferencia un verdadero de uno que aparenta? Un verdadero discípulo del Mashiach sabe estar dispuesto a sacrificar sus comodidades, intereses personales e incluso tiempo por el bienestar de los demás. Eso es un claro fruto de un reflejo de amor y de servicio, ¿sí? Que el maestro le enseñó. Pero a menudo estos sacrificios, y esto es algo con lo que normalmente una persona que le sirve al Mesías debe convivir, ¿sí? A menudo estos sacrificios no son visibles para quienes reciben el beneficio. ¿Me hago entender? Este sacrificio es el sacrificio del tiempo invertido en oración y estudio de los recursos personales utilizados para apoyar a otros y de la disposición constante de servir incluso cuando las demandas parecen interminables, ¿sí? Es decir, además, un discípulo frecuentemente enfrenta el desafío de soportar la ingratitud. ¿Sabía usted esto? Que un verdadero discípulo del Señor enfrenta constantemente la ingratitud. ¿Cómo así, hermano? Explíqueme esto. Servir a personas que solo se acercan en busca de ayuda, pero no por un aprecio genuino. Este tipo de experiencia puede ser desmoralizante. Créame, se lo digo por experiencia. Pero aquí es donde se pone en práctica el verdadero amor al prójimo, porque entiendes, ¿sí? Que el sacrificio de continuar sirviendo a pesar de no ser valorado fortalece el carácter, ¿sí? Y lo asemeja más al Mashiach. Quien también enfrentó la incomprensión y la ingratitud. Ustedes pueden ver que el Mashiach fue experto en este tutorial de dejarnos ver cómo poder lidiar con la ingratitud, la incomprensión, ¿sí? Y el ser incluso odiado por decir las cosas que tenías que decir. Y vamos con ejemplos, ya te doy la palabra, querida Marley. Un discípulo que dirige un ministerio puede dedicar noches enteras a orar por los demás, a organizar actividades con sus propios recursos, a aconsejar personas que luego van a desaparecer sin mostrar gratitud alguna. Sin embargo, este discípulo sigue adelante porque entiende que su servicio no busca el reconocimiento humano, sino cumplir con el propósito divino.
Este tipo de sacrificio va a dejar una huella profunda en aquellos que quizá mucho tiempo después reconocen este impacto de esa dedicación silenciosa y constante. ¿Sí? Y quiero llevarlos a una conclusión final. En el camino del liderazgo y del discipulado, es natural enfrentar momentos de desánimo, fatiga y dudas. Eso es el pan de cada día. ¿Sí? Las responsabilidades pueden ser abrumadoras, el reconocimiento más bien pocón pocón, escaso, y la ingratitud constante un recordatorio de lo duro que es servir sin esperar nada a cambio. Sin embargo, es en esos momentos cuando debemos recordar la grandeza de la misión que se nos ha confiado. Adonai te ha hecho partícipe de la necesidad de la necesidad de su corazón. Cada sacrificio que haces, cada minuto que inviertes en oración, cada acto de servicio y cada palabra de aliento que das a otros tiene un valor eterno. Puede que no veas resultados inmediatos, pero eso no significa que tu labor carezca de fruto. Estás sembrando semillas que germinarán a su debido tiempo. Mantener el foco es crucial. ¿Por qué? Porque nos recuerda el texto, proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Adonai en Mashiach Yeshua. La meta no es el reconocimiento humano, escúchelo querido amigo, sino escuchar las palabras del maestro cuando te diga, bien, buen siervo, fiel, entra al gozo de tu Señor. Cuando sientas que el cansancio te abruma, recuerda que tu esfuerzo está siendo visto por aquel que verdaderamente importa. Confía en el proceso. A veces Dios permite que atravesemos pruebas no para debilitarnos, sino para refinarnos. Como el oro que pasa por el fuego para ser purificado, así también tu carácter está siendo moldeado a través de cada experiencia difícil. El apóstol Pablo, que es experto en este tema, nos dice en el libro de Romanos capítulo 5 versos 3 al 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Así que, querido amigo, usted que ha decidido aventurarse, adentrarse en esta travesía, tomarse más en serio el llamado de su Mashiach, no pierda el ánimo. Cada paso, así sea cortico, que das, te acerca más a la meta. Cada acto de servicio, así no reciba aquí el reconocimiento, cada acto de servicio refleja el corazón de Adonai. Y cada dificultad superada te fortalece. Recuerda que no estás solo en este camino. Adonai camina contigo, guiándote y dándote la fuerza que necesitas. Y para finalizar esta reflexión, dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Elohim que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sigue adelante confiando en que el proceso tiene un propósito y que la recompensa, aunque aún no la veas, está garantizada por aquel que nunca falla y que te ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, quiero ir cerrando esta clase, ¿sí? Dándoles, digamos que un pequeño apapacho de esto. Lidiar, como les decía ahorita, con la ingratitud, ¿sí? No debe ser un ejercicio para que ustedes y yo perdamos el ánimo, sino que todo lo contrario. Entendamos que cada uno de estos, incluso desprecios que recibimos, ¿sí? En el momento de servirle al Creador, tienen un propósito especial y es ver que al final la verdadera gratitud, la gratificación, las palabras de aliento, las vamos a recibir por aquel que nos está observando, por aquel que nos está diciendo, yo he visto todo lo que has tenido que pasar, ¿sí? Por seguirme. Eh, como dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has sufrido la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar. En esos días en donde la depresión, el enfriamiento, el titubeo y todas las cosas con las que como creyentes tenemos que lidiar, ¿sí? Nos permiten entender que esta es la única recompensa que tenemos. Entonces,
quiero dejar estos espacios, este espacio que nos queda para que podamos desde las experiencias que tenemos, que hemos venido desarrollando, enfocarlas, ¿sí? Entendiendo algo. Todo aquello que hemos vivido hasta este preciso momento forma parte de aquello que el Creador ha trazado para nosotros. Tenemos dos opciones, ¿sí? Como siempre lo hemos dicho en el caso de Abraham, que es un experto en deponer. Tenemos dos opciones: o utilizar lo que yo estoy viviendo como una excusa para decirle al Creador, Padre, es que no te puedo servir porque me está doliendo mucho. O decirte, Padre, a pesar de mi dolor, a pesar de mi situación, aquí estoy. ¿Sí? Mi servicio, mi llamado no están condicionados a mis situaciones, emociones o circunstancias. Aquí estoy. Y aquí es donde podemos entender las palabras del Mashiach de por qué muy pocos son los obreros. La mies es mucha. Por mies no hay que preocuparse, es mucha. La necesidad es mucha. Pero hoy entendemos por qué son pocos los obreros, porque los que hay, los muchos que hay, son fraudulentos, ¿sí? Mal utilizan la palabra, ya es ustedes y yo lo sabemos, pero aquel verdadero discípulo, aquel verdadero siervo, es aquel que está incluso dispuesto y completamente entregado a deponer, dejar a un lado todos sus sufrimientos personales y decirle, Padre, aquí estoy. Así que con esta breve conclusión, pues queremos entonces darle pausa a ustedes. Yo voy a dejar esta grabación hasta aquí para nuestros hermanos en Facebook, perdón, para nuestros hermanos en YouTube que van a ver posteriormente la grabación y pues esperamos que esta clase haya sido de bendición. Recuerde, ser talentoso no basta. Este fue el tema del día de hoy y nos queda una última clase para el día jueves que es a su manera, es un método, a su manera y con mis talentos. Entonces, esta clase va a ser la hermanita mayor de esta clase que hemos visto hoy, así que no se la pierda porque vamos a verla el próximo jueves, 7 de la noche. Un abrazo, muchas bendiciones para todos. Shalom.